le había hablado y cómo él había predicado en Damasco con valentía en el nombre de Jesús. Desde entonces vivió con ellos en Jerusalén. Iba y venía predicando abiertamente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega y estos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se había consolidado, progresando en la fidelidad a Dios, y se multiplicaban, animados por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que le buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta los confines de la tierra. En su presencia se prostrarán las familias de los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Me hará vivir para Él. Mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Cantarán su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lectura de la carta al apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos solamente de palabras, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad delante de Dios. Tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que nos reproche. Porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada. Ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Con esto conoceremos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios. Aleluya,
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes no permanecen en mí si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. A ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar. Cada domingo el Señor nos habla directamente a su pueblo. Y hoy, este es uno de los pasajes que para mí es profundo y muy necesario que comprendamos. El Evangelio de San Juan, que cuando Jesús habla sobre la vid o la planta de uva, como ustedes pueden conocerla, o la parra. Yo provengo de una zona donde se producen uvas. Un lugar se llama Parras de la Fuente, o sea, donde está la parra, la vid, la planta de uva. Para poder comprender un poquito esto, desde el Antiguo Testamento, los profetas, por ejemplo Isaías, decía: el viñador sembró una viña y puso cercas y protegió y cuidó para que la viña diera uvas. Esa viña, dice, esa vid es Israel. El profeta Jeremías también dice: porque Israel es la vid del Señor. Los profetas como Ezequiel y Oseas decían: la vid frondosa es Israel. Por tanto, el pueblo israelita o el pueblo judío, como quieran llamarles, tomaron la vid como la señal de que eran el pueblo amado de Dios, el único vid que era amada por Dios. Y hasta ahí está bien. Pero ahora nos encontramos a Jesús hablando con sus discípulos y lo primero que les dice es: yo soy la verdadera vid. ¿Pueden imaginarse cómo se sintieron los discípulos de Jesús? O sea, ¿cómo? Nosotros, Israel, el pueblo de Israel es la vid de Dios. ¿Por qué tú te proclamas la verdadera vid? Y si volvemos al Antiguo Testamento, lo que los profetas dijeron sobre la vid, que era el pueblo de Israel, dice: el viñador preparó la tierra, le puso el agua, le puso los fertilizantes, y la vid solo dio uvas amargas. En otra ocasión dice: y la vid esperaba frutos y no dio fruto, fue una vid estéril. Y también todas sus hojas no sirvieron de nada porque no dieron fruto. Y dice el Señor: ¿qué haré con esta vid? La desecharé, la echaré fuera de aquí. O sea, a veces la gente agarra los textos que le gustan de la Biblia. El pueblo de Israel dice: nosotros somos la vid de Dios, los demás son perros, las demás naciones son perros, nosotros somos los verdaderos hijos. Jesús era judío,
obviamente, el Hijo de Dios. Pero cuando vio el orgullo, Jesucristo les recordó, sí, ustedes se llaman la vid de Israel, la vid de Dios, pero acuérdense lo que dijeron los profetas, no leyeron las escrituras completamente. Esa vid se degeneró, esa vid se apartó, esa vid no dio frutos, y si los dio fueron amargos, por tanto no sirve y fue desechada por Dios. Y ahora les digo la verdad, yo soy la verdadera vid. Esto tiene una connotación importantísima. Solamente Dios es el gran yo soy. Y Jesucristo se proclama, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Y ahora dice, yo soy la vid verdadera. Entonces, si Jesús es la vid verdadera, dice, mi Padre es el viñador, o el cultivador, o el labrador. Son lenguajes del campo que a veces nosotros tenemos ya un poco olvidado. Quiero que entendamos esto, porque dice, al sarmiento, no me gusta esa palabra, un sarmiento es una rama. Podemos decir, la rama que no da fruto en mí, Él lo arranca. ¿Quién lo arranca? El Padre. Mi Padre es el viñador, mi Padre es el cultivador. O sea, yo soy la vid, yo soy la raíz de santidad, yo soy el tronco por el que pasa la savia que da vida a la planta. Y cada uno de ustedes, bautizados, católicos, que estamos aquí, somos una rama insertada en el tronco que es Jesucristo. ¿La rama alimenta al tronco o el tronco alimenta a la rama? El tronco alimenta a la rama. ¿Y de dónde viene toda la savia del tronco? De la raíz. Jesucristo es la raíz de santidad del Dios, porque Jesús está raíz, Padre eterno. Y por eso Jesús continúa. A la rama que no da fruto en mí, Él lo arranca. Y la que da fruto, la poda para que dé más fruto. ¡Wow! ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a entender un poquito. En mi tierra, donde se hacen muchas vides, plantan la vid. Y va creciendo y va saliendo las ramas por todos lados. Y llega el cultivador, el labrador, y pum, 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 corta. Y deja bien poquito, primer año. Y ahí va creciendo la plantita todavía. Y al siguiente año llega, todavía falta, ¡pum, pum! Corta, 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 corta. Oye, ¿qué le estás haciendo? La estoy podando. ¿Pero por qué toda? Yo sé mi trabajo. Tercer año, vuelve a ver, el tronco está bien, las raíces muy bien, las ramitas, ¡ay! Vuelvo a cortar las podas. Oye, ya no son podas, eso es joda. Yo sé lo que hago. Cuarto año, vamos a dejar que crezcan las ramas. Y salen unas ramas fuertes. Y cuando sale la fruta, unos racimos de este tamaño. Racimos grandes, abundantes, llenos del jugo para hacer el vino o hacer el jugo que nos gusta. 3 años el viñador poda la planta para que el tronco se haga más fuerte, para que las ramas se hagan más poderosas y entonces da un fruto abundante. Si tú no tienes experiencia y dejas que las ramas sigan creciendo desde que el principio, va a florear y va a dar frutos de este tamañito. Los racimos de este tamañito. Y son agrios, amargosos, que no sirven para nada, ni para hacer pasas. Las tiran. No son buenas. Son agraces, agrias. Quiero que entendamos por qué nos está diciendo esto el Señor. Si tú das fruto porque estás unido al Señor, bendito Dios, frutos de santidad. Pero existen 2 tipos de ramas. Ambas tienen hojas. Pero si una rama no tiene frutos,
el padre viñador va a tener paciencia, va a esperar un rato, a ver si el próximo año me da uvas. Y a la rama que dio buen fruto, saca los frutos y le poda. Al siguiente año, si la rama que no dio frutos el año anterior y no dio en el siguiente año, la quita de tajo, la tira y se seca. ¿Y para qué sirve esa rama? Para tirarse al fuego, no sirve para nada. En cambio, la otra rama que se podó vuelve a dar fruto grande, igual de hermoso o mucho mejor. ¿Qué nos quiere decir Dios con esto? Tú y yo estamos insertados en la vida divina de Jesucristo. Él es el que te sostiene a ti, no tú a Él. Tú no le haces ningún favor a Dios. Dios te favorece con su gracia, con su amor, con su misericordia, con su vida, con su bondad. Pero Él quiere que unido a Él des fruto de santidad, amor, gozo, paz, paciencia, ser bueno, bondadoso con los demás, atender a los enfermos, ayudar a los necesitados, ser condescendiente con el esposo, con la esposa, estar al tanto de los hijos, frutos, 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 una buena relación con los vecinos, ser perdonador, atender a los demás. Esos son los frutos que quiere. No te está pidiendo cosas de otro mundo. Y si el fruto es abundante, Dios poda. Y es ahí donde nos quejamos. Pero yo que estoy sirviendo a Dios en tal grupo y estoy en tal apostolado y estoy en tal parte y me casé por la iglesia y de repente vienen tantas tribulaciones. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿A poco no nos hemos quejado? Yo sí. Y dice Dios, hijo, te estoy podando para que siga dando fruto. Porque si no poda, la rama va a crecer y va a dar frutos malos al siguiente año. La poda es necesaria para que dé buen fruto. Dice Dios, si te dejo crecer a tu arbitrio, te vas a degenerar y no vas a ver el fruto adecuado. Y eso es lo que yo no quiero. Te estoy preparando para la gloria venidera. Te estoy adiestrando, te estoy puliendo, te estoy renovando. Eso es lo que yo hago, dice el Señor. Y por eso necesitamos permanecer unidos totalmente a Jesús. Por eso dice, como la rama no puede dar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, no darán fruto. Muchas veces nosotros tratamos de luchar por ser buenos cristianos. Ahora sí me voy a portar bien, padrecito. Me gustó mucho su homilía. Voy a ser bueno y todo. Por 3 días. Y para el 4º día vas a seguir el mismo. Negrero, peleonero, egoísta, lo que tú quieras. ¡Chin! ¿Por qué no cambio? Porque Jesús te dice, si no estás unido a mí, no podrás dar fruto. Pero yo creo en ti, Jesús. Sí, crees en mí, pero no lo haces lo que yo te digo. Es que yo quiero guardar los 10 mandamientos. Dice Jesús, mi hijo, con que guardes 2. ¿Cuáles son esos 2? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Porque guardando esos 2 se cumplen los 10 mandamientos. No somos judíos para estar guardando 10 mandamientos. Estamos para amar a Dios y amarnos entre nosotros mismos y a mí mismo. Y para eso necesitas estar unido a Jesús. ¿Qué significa estar unido a Jesús y unido al Padre? Que tengas una vida de oración frecuente, no cada semana, diaria. Que te acerques a la comunión frecuentemente, si no puede ser diario, dominicalmente. Que te acerques a servir en un grupo, en una comunidad para hacer coinonía, o sea, hacer grupo para ayudarse unos a otros, a crecer en santidad, apoyarse unos a otros, para no estar solos, porque Jesús quiere que demos fruto abundante para la gloria del Padre. Y por eso dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes,
Fíjense lo que dice: si permaneces en mí y mi palabra permanece en ti, entonces puedes pedir lo que tú quieras y lo obtendrás, porque estás caminando en mi perfecta voluntad. Eso es lo que Dios desea, bendecirnos, pero también hay sufrimiento. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. Nadie puede escaparse. Para el sufrimiento podemos encontrar varias causas. Primero, porque vivimos en un mundo caído, donde habita el pecado y la gente es injusta y se hacen injusticias y nosotros sufrimos por causa de eso. Eso es uno de los sufrimientos. El otro tipo de sufrimiento nos causamos nosotros mismos por nuestra insensatez. Lo que siembras, cosechas. Te peleas con el fulano y al rato vienen y te dan un mamporrazo y te golpean o te asaltan o te hacen algo. Por las causas de tu insensatez. Por andar poniéndote ahí de bravo, terminas azotado. Muchas veces no es Dios. Tercera, puede ser permisión de Dios, porque Dios a los que ama los corrige. Y por eso permite situaciones dolorosas para que nosotros aprendamos a corregirnos y caminar en su voluntad. Y otros, ¿verdad?, que sufren enfermedades y dolor, y ante lo cual nosotros no sabemos. Y dice Dios, por las causas anteriores, pero si sabes unirte a mí, yo te daré bendición. ¿Cuál es la actitud de nosotros ante el sufrimiento? La primera, los estoicos, eran los filósofos. No, pues así me tocó sufrir, pues aguante, ni modo. ¿Sirve? No tanto, porque pues te aguantas, pero no tiene ningún valor ese aguantarse. El segundo, segunda reacción al sufrimiento es desesperarse, como Judas. Judas sufrió por lo que hizo, traicionó al Señor, se sintió mal. Pero si hubiera pedido perdón, ¿lo hubiera perdonado el Señor? Claro que sí. Así como traicionó Judas a Jesús, también Pedro traicionó 3 veces. Yo no conozco a ese hombre, hasta maldijo. Y Jesús le había dicho, antes de que el gallo cante 2 veces me negarás 3. Sufrieron ambos, pero uno se acercó y pidió perdón y el otro se desesperó. Y el que se desespera se suicida, se va por la fuerza falsa. Y eso es lo que Dios no quiere. El otro que se desesperó fue el otro ladrón que estaba al lado de la cruz. Uno dijo, acuérdate de mí cuando estás en tu reino. Pero el otro maldijo hasta el último momento en su desesperación. La otra reacción que tenemos es los evasivos. Evadimos el sufrimiento. Se enfermó mamá, está muy... Yo me voy al cine. ¿Dónde está? No, que se fue. Hay gente que no quiere el sufrimiento y mejor se va a ver una película, se va a ver la televisión, trata de evadir o consumir drogas o irse a bailes porque no quiero sufrir. Pero tarde que temprano, todas esas cosas te van a traer un sufrimiento peor. Y por último, el sufrimiento del discípulo cristiano. Si ustedes son mis discípulos, los perseguirán, los acusarán, hablarán mal de ustedes. Pero gócense, porque eso han hecho conmigo también, y yo les daré una recompensa eterna. El sufrimiento tiene un sentido ante los ojos de Dios. Esa falsedad de pare de sufrir. Todos tenemos sufrimiento. María recibió una espada en su corazón cuando el Señor le dijo, y a ti una espada atravesará tu alma, porque este hijo tuyo va a ser causa de caída en muchos. Y Jesús, que le dice a su padre, Padre, que pase de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino a la tuya. Y que le dijo Jesús, le dijo el Padre, tendrás que beber el cáliz del sufrimiento. Y Jesucristo sufrió, es el varón del sufrimiento. ¿Por qué nosotros vamos a evadir? ¿Por qué nosotros vamos a escapar? Nos llega el sufrimiento y lo primero que gritamos, Dios mío, ¿por qué a mí? Yo creo que Dios se asoma y dice, ¿y por qué no? ¿Eres diferente de mí? ¿Eres de otro mundo o qué? Todos sufrimos.
Díganme quién no sufre. Todos sufrimos. Sufre el Papa, sufre la reina, sufre mi madre, sufres tú, sufro yo. Pero ¿qué voy a hacer con el sufrimiento? Únelo a la pasión de Jesús. Une tu dolor. Puede ser un cáncer, puede ser una jaqueca, puede ser un dolor de garganta, puede ser un problema moral, puede ser un problema que te pongan en el trabajo, que hablen mal de ti, que es una injusticia. Pero Señor, lo que están diciendo es mentira. Pero lo uno porque también hablaron mal de ti, te criticaron, te calumniaron, lo uno a tu sufrimiento, me uno. Y entonces ese sufrimiento unido al de Cristo tiene valor eterno. Vámonos ahora al discipulado. Pablo tuvo un encuentro impresionante con Jesús en su camino hacia Damasco. Pablo estaba sorprendido de la verdad de Jesucristo, quedó ciego, pero alguien vino, le impuso las manos, recobró la vista, fue llenado del Espíritu Santo, fue bautizado y quiso convertirse en discípulo. Y cuando vio a unos discípulos de Jesús, trató de acercarse a ellos. Yo también quiero predicar, yo soy aquel que los perseguía y que los quería matar. ¡Uy, apártate! No, esto es mentira. No le creían, lo hicieron a un lado. Lo rechazaron, lo criticaron. Y Pablo se desanimó. Pero siempre hay un hermano que sale al rescate. Bernabé va y le dice, cálmense, yo sé lo que vivió, tuvo una visión, vio a Jesús resucitado, le habló, estaba ciego, ahora ve y ahora por eso quiere proclamar. Y los discípulos así, pues bueno, vamos a darle una chance. Y cuando predicó, dice la palabra de Dios que se quedó un año predicando a los judíos que hasta lo querían matar. Y dijeron, no, mira, está muy bien, ya nos diste testimonio, te quieren matar, vamos a llevarte a otra parte para que sigas predicando. Queremos que quieras predicar, sigue. Y gracias a él tenemos unos 20 libros del Nuevo Testamento que pertenecen a él. La mayor parte del Nuevo Testamento son de San Pablo. ¿Y no sufrió Pablo? Claro que sufrió. Sufrió persecución, acusaciones, intentos de asesinato, latigazos, pasó desvelos, enfermedades por amor a Jesucristo y no se rajó. Ese es el discípulo. Eso es. No como ahora con las mentiras de la nueva era y con las mentiras de muchas sectas. Dios quiere que te prosperes todo. Dios nos quiere prosperados, sí, pero también quiere que nosotros aprendamos a beber el vaso del sufrimiento. Y lo que dice la carta del apóstol San Juan, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios. Y si tu conciencia no te acusa de pecado, estás bien, porque ya has aprendido a vivir como un hijo, una hija de Dios. ¿Y en qué consiste? En guardar los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y cada rato lo decía San Juan, ya estaba de 90 años, lo seguía diciendo, y le dijeron, oye Juan, tú eres el discípulo que queda, no nos puede dar otra enseñanza, esa ya nos la dices cada rato, dinos otras nuevas enseñanzas. Cuando aprendan a practicar esto, entonces les daré otras enseñanzas. Y hasta el día de hoy la seguimos diciendo, porque nos amamos a nosotros mismos. Pero a ver, ama a la persona que está a tu lado, ama a tu suegra con la que tuviste problemas, ama a la vecina con la que te ha echado huevos podridos o cosas por el estilo, ama a la persona que habla mal de ti en el trabajo, ama a tu jefe que a veces te dice barbaridad y media. Padre, eso no se puede. Pues fíjate que sí se puede, porque eso es lo que un cristiano debe hacer. Amar, perdonar. No, hasta que venga me pida perdón. No, pues mejor que no, que estás ahí sentadito. Perdonar nosotros, aunque la persona no nos lo pida. Perdonar para ser libres y vivir la aventura de ser un verdadero cristiano. Por lo tanto, si no estamos unidos a Jesús, no podremos dar fruto. Deja que Jesús viva en ti. El secreto del poder espiritual es: Jesucristo vive en ti, que Él rija tu vida, porque Él es el que debe conducir tu vida, y entonces harás hasta lo imposible.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie, hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.